Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Tecnológico de Progreso, de la carrera de Sistemas, con la especialidad de ciberseguridad. Nuestro equipo está conformado por Jorge Herrera, Víctor Panti, Juan Patrón, Aarón Zulú y tu servidor, Antonio Reyes. ¿Podrías platicarnos un poco más de ti? ¿Qué proyectos has trabajado? ¿Qué áreas de ciberseguridad manejas? Claro, buenas tardes a todos. Sí, el nombre es Esparzu. Actualmente no ejerzo el puesto de ciberseguridad, pero sí he trabajado en algún otro proyecto. Desde la universidad he trabajado con un análisis de tráfico con aprendizaje automático. Esto para clasificar el tráfico de un IDS. Es lo más que he trabajado en cuatro proyectos y actualmente pues no estoy ejerciendo, pero estoy enfocado en algo similar, que es la administración de servidores en Linux. ¿Cómo podría explicar usted qué es el pentest o una prueba de penetración y qué beneficios tiene para las empresas las pruebas de forma regular? Ok, bien, pues las pruebas de pentesting más que nada son los ataques que se realizan. Estos ataques pues tienen que tener una autorización de la empresa, de la persona tal cual va a realizar estos ataques, y eso con la finalidad de encontrar vulnerabilidades y más adelante pues parcharlas. En cuanto a los beneficios, que viene siendo como puede ser medir el nivel de seguridad de la empresa y con eso pues reforzarla más que nada. ¿Su empresa ha realizado alguna evaluación de seguridad proactiva como el pentest? Si la respuesta es sí, ¿cuál fue el motivo para hacerlo? Si es no, ¿podría explicar por qué lo frena o lo detiene para hacerlo? Ok, bien. La empresa donde estoy actualmente, no son varias áreas. En este caso la área de ciberseguridad, pues la aplican otros compañeros, pero sí realizan estas pruebas, pero estos son con base a la demanda que requiera, y en este caso las empresas. Como son varias empresas, pues son diferentes los puntos que se van atacando en este tema que mencionas, que son las pruebas de penetración. Y en cuanto a estas actividades, pues son realizadas frecuentemente más que nada a las bases de datos y a los sistemas críticos que estos tienen. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Has trabajado en diferentes empresas? No, ahorita estoy trabajando en una, pero le trabajan a varias. Lo que has trabajado relacionado al pentesting, ¿ese tipo de pruebas no tienen mucha inversión o tienen un costo muy importante al realizar estas pruebas? Pues de cierta manera sí se tiene un costo. En cuanto al costo del personal, las herramientas pues ya conoces, algunas son gratuitas, otras son de paga, ciertamente para aplicar ciertos ataques, pues sí, tú conoces los programas que son software libre, y los de paga pues solo te ofrecen ciertas herramientas y con alguno que otro, pero sí es un gasto fuerte para las empresas. ¿Y ese gasto se ve reflejado en comprar licencias o, como dices, el software gratuito? Tiene que ver tanto la parte de las licencias y tiene que ver en la preparación del personal que realiza estas actividades. Hay que tomar en cuenta de que el área de ciberseguridad es un campo demasiado amplio. Al menos en mi caso yo no conozco tanto, pero sí vamos a tomar en cuenta de que lo esencial para estas actividades. Y en estas experiencias que has tenido en estas pruebas, ¿nos puedes mencionar algún software que utiliza, ya sea de paga o gratuita? De paga, podemos utilizar el Metasploitable, software libre. Algo otro no de paga puede ser el Bootsuite, esta herramienta. Sí, tiene una versión de pago. De paga, es correcto. Sí, siendo la más que recuerdo ahora. Entiendo, gracias. Una pregunta más. ¿Usted qué nivel de conocimiento técnico considera que es necesario para aplicar todo esto que está mencionando? Tanto para la empresa, o sea, para el dueño básicamente, y pueda tomar esas decisiones de implementarlo a su propia empresa. Ok, aquí sí, de cierta manera, se necesita un conocimiento amplio. O sea, no te digo que sepas todo, pero sí necesitas conocer al menos redes, telecomunicaciones, sistemas operativos. Ten en cuenta de que no vas a atacar un solo sistema, puede ser Windows, Linux, puede ser AIX. Hay demasiados sistemas operativos que involucran, y es demasiado. Son varios temas que se tocarían en esto, pero sí. En su experiencia manejando bases de datos y ese tipo de cosas que está más especializado, ¿una prueba de pentesting sería más crítica realizarla sobre la base o tal vez sobre una página web, sobre una aplicación? ¿Cómo considera usted que sería la mejor forma de protegerse en ese caso? Es un buen punto lo que mencionas. Hay que conocer tanto la empresa para saber cuáles son sus activos críticos. Y por ejemplo, no es lo mismo de que una pizzería, su página web, la que salga su base de datos. Vamos a poner un ejemplo, es muy sencillo. Porque no sabes cuáles son sus puntos críticos de la empresa, sus puntos de dolor, pues, que se le conoce. Tendría que estudiar un poquito de la empresa, conocerla y seleccionar estos activos críticos para determinarlo, pero principalmente va enfocada a la base de datos y
ya el software que utilicen, que viene siendo, bueno, o su página web. Es más frecuente que te hagan un pentest de servicios web, de redes o de servidores. Lo que me ha tocado es web, más que nada web. La mayoría de las empresas utilizan servicios web. Es lo que mayormente, y base de datos son los que más se frecuentan. En cuanto a su experiencia laboral, ya sea por parte de usted o por sus compañeros, ¿qué área es en la estructura de las empresas la que más se suele descuidar y es la más atacada? La más atacada podría ser, no la más atacada, sino que la más Vulnerable. más vulnerable viene siendo, en su caso, el personal que labora, puesto que no tienen tanta conciencia del cuidado de la información, que es donde surgen la mayoría de los ataques. Son por ahí. Entonces, ¿usted cree que es necesaria una capacitación constante al personal que no es del área de TI? Es correcto, más que nada empezar por allá con una capacitación, igual a los propios clientes de la empresa para evitar ese tipo de filtro de información, el filtro de información. ¿Sí? Ya podríamos avanzar. Claro, gracias. Igual, ¿tú consideras que hay un nivel mínimo de capacidad de empresa en el que podrías tú empezar a implementar ciberseguridad, o incluso una pequeña empresa, digamos que tenga menos de 10 empleados, podría empezar a implementar por el tema de costos? No has dicho, o mencionaste que es un poquito elevado, no tanto el conocimiento técnico como la capacidad económica de la empresa, pero ¿cuáles podrían ser unas maneras o una manera sencilla en la que podría empezar, por ejemplo, un empresario o una pequeña empresa, a aplicar de manera a lo mejor muy básica la ciberseguridad? Bueno, aquí con las pequeñas empresas, como tú mencionas, pues empezar, adquiriendo software legal que se base vamos a poner que se base en cuanto a vamos a llamarlo así un poquito, con el prestigio del software que está comprando, para catalogar de que ese software no tenga una vulnerabilidad, o donde está adquiriendo el software, pues que le brinden ese, vamos a llamarlo, servicio de que no va a tener vulnerabilidades, va a tener actualizaciones constantes para parchar con base al tiempo las vulnerabilidades que van saliendo. Okay. Eso podría ser. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto vamos a finalizar la entrevista. Bueno, creo que podemos finalizar con alguna recomendación que nos des como futuros, bueno, igual podemos tomar lo hipotético de que trabajemos en este área de ciberseguridad, realizar testing. ¿Qué recomendación nos puedes dar para nuestra primera experiencia en una prueba? Una prueba. Ok. O en general, simplemente para que no nos sintamos tan perdidos tal vez en esa rama de la ciberseguridad. Ok. Bueno, pues más que nada, pues sigue estudiando. Ya saben que esta rama de ciberseguridad no es pequeña, abarca demasiados temas, telecomunicaciones, redes, sistemas operativos. Pues es la capacitación constante. Cada día salen más vulnerabilidades, unas más fáciles de explotar que otras. Pues, y leer igual en papers sobre esto. Y más que nada, pues creo que sería eso, porque no hay nada más, y echarle las ganas para salir adelante con esto. Es una profesión muy bonita. Es correcto, estar actualizados. Ok, te agradecemos, Gaspar, por tu tiempo, por estas preguntas y por ayudarnos con este proyecto. Vamos aquí para hablar de lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sería todo por nuestra parte. Nada, chicos.